No dejes entrar al bosque. Percy James. 5 meses atrás. Andrew había mordido el bolígrafo hasta que la tinta manchó la comisura de sus labios. Thomas no dejaba de mirarle los labios y esa tenía que ser la razón. ¿Qué otra razón habría? Estaban acostados en el césped de los jardines de rosas de Wickwood, con libros dispersos a su alrededor como una exhibición improductiva de estudio. El sol les calentaba la cabeza de una manera peligrosamente reconfortante. Sería tan fácil quedarse dormidos, apoyar las mejillas sobre sus brazos, escuchar el eco de una tarde ajetreada a su alrededor. Desde el campo de deportes se oían los silbatos del entrenamiento del equipo de fútbol, y los estudiantes charlaban junto a los caminos del jardín mientras entraban y salían de la biblioteca. Los exámenes terminarían pronto, luego llegaría el verano, glorioso, largo y libre. Ven a casa con nosotros para las vacaciones, dijo Andrew, acostado boca abajo en el césped, con su cuaderno abierto y la mitad de una historia vertida sobre la página. Thomas estaba sentado de piernas cruzadas con el ceño fruncido y una expresión de concentración mientras dibujaba una corona de malva y arbustos de arándanos en un siniestro rey de las hadas. Claro, déjame conseguir algunos miles de dólares para el boleto de avión. Mi papá lo pagará, aseguró mordiendo el bolígrafo otra vez. Tampoco es que tus padres te vayan a extrañar, ¿no crees? Dudo que recuerden pasar a buscarme, respondió despreocupado, aunque sus hombros lucían tensos. Quizás termine haciendo un nido en el bosque, como un duende, y coma frutos silvestres y me vuelva salvaje por completo. No estaba muy alejado de eso. Sus expresiones siempre eran demasiado bruscas, y el caos brotaba de sus bolsillos durante todas las clases. Se había subido al cobertizo del jardín cuando salieron a mirar las estrellas la noche anterior, y le aulló a la luna mientras el polvo de estrellas cubría sus mejillas. ¿Qué estás haciendo? Preguntó, dejando a un lado su dibujo y acercándose para ver, pero él le tapó la página con un codo. Todavía no está terminado. Quiero un adelanto exclusivo. Cuando lo termine, prometió, cerrando el cuaderno y escondiéndolo debajo de él. Todavía tenía que decidir si esta historia le daba vergüenza o no. En esta dos dríades se besaban y entrelazaban sus brazos de madera mientras un leñador los cortaba para usar su madera como leña. Era hermoso y angustiante, y los dos eran varones. Se sentía excitante pero extraño de escribir. Nunca había mirado a un chico de esa manera, salvo a uno. Un resplandor siniestro se reflejó sobre los ojos de Thomas. Desafío al príncipe bastardo a un duelo con espadas de abedul para ver quién tiene el derecho de acceder constantemente a sus historias. Andrew lo miró con escepticismo. Tú eres el príncipe, no yo. Yo sería el poeta o algo así. Está bien, el príncipe se lo exige a su leal poeta. Desobedece y siente el filo de una espada de hueso en tu garganta. Empezó a discutir al escuchar esa narración pobre, pero Thomas se lanzó hacia él. Se colgó de la espalda de Andrew y entrelazó los brazos por debajo de sus hombros y los dos rodaron por el césped. Se chocaron con sus libros y varias páginas salieron despedidas en todas direcciones. Andrew le clavó el codo en el estómago y consiguió dejarlo sin aire como recompensa. Empezó a reír tan fuerte que ya no podía hacer otra cosa más que soltarlo. Terminó acostado de espalda con Thomas a horcajadas. Cuando le clavó los dedos en las costillas para hacerle cosquillas, el chico presionó sus muñecas contra el césped. Los dos respiraban muy rápido. Tomás lo miró con unos ojos tan relucientes como el bosque después de la lluvia. Se sentía tan real, tan vivo. El mundo quedó impregnado por el aroma intenso de las rosas. ¿Ahora qué? Preguntó Andrew, intentando no mostrarse impresionado. Tienes que soltarme para tomar mi cuaderno, y sé muy bien lo cosquilludo que eres. Te asesinaré. Se inclinó hacia adelante y usó todo su peso para presionarlo hasta casi convertirlo en una hoja de papel, pero había olvidado que quería pelear. ¿Puedo preguntarte algo? La expresión traviesa había abandonado sus ojos y sonaba inseguro. Negativo, respondió con tono jovial. Quítate de encima antes de que te dé un cabezazo en esa nariz perfecta que tienes. ¿Crees que mi nariz es perfecta? Bueno, es recta. Una de las comisuras del chico se levantó. Al menos una parte de mí lo es. Frunció el ceño y empezó a refutar eso, porque Thomas también tenía los dientes rectos,
pero alguien se aclaró la garganta con una molestia dramática, y al mirar por encima del hombro de Thomas, vio a Dove. El chico se quitó de encima de él y de algún modo se alejó unos 1000 kilómetros en un abrir y cerrar de ojos. Tenía su cuaderno de bocetos sobre el regazo, césped en el cabello, y sus ojos lucían eléctricos como si lo hubieran atrapado rompiendo todas las reglas. A pesar del largo día de clases y un examen riguroso de inglés, Dove lucía pulcra y serena, como si estuviera a punto de dar una presentación o dirigir una cena formal. Ni un mechón de su cabello estaba fuera de lugar. No había ni una sola mancha en su uniforme. Tenía los brazos cruzados mientras los inspeccionaba con los ojos entrecerrados. Estábamos estudiando, aseguró Andrew. Tengo tus fichas en algún lugar. Son 27, señaló su hermana. Tienes que memorizar 27 fichas antes de mañana, Andrew. ¿Por qué necesitan que los vigile para que puedan terminar algo? ¿Podrías estudiar con nosotros?, pidió Thomas. La chica lo miró con frialdad. Estoy bastante segura de que no tengo que estudiar lo mismo que ustedes, Thomas Rie. La miró con el ceño fruncido, pero Dove lo ignoró y estiró las páginas de uno de los libros que habían arruinado mientras estaban luchando. Levantó sus fichas dispersas y golpeó a Andrew con ellas en la cabeza, lo que hizo que se quejara sin enfadarse. Si no la hubiera tenido a ella para organizarle sus horas de estudio para los exámenes, lo habrían echado de Wickwood hacía mucho tiempo. Pero lo que él quería era acostarse entre rosas y pasar la cálida tarde durmiendo, quizás con la cabeza de Thomas sobre su pecho. Quiero hablar, soltó Dove. Lo dijo como si fuera algo importante. Andrew de inmediato se puso en modo evitativo. En casa, si su padre intentaba tener una discusión, él enterraba el rostro en los almohadones del sofá o se tapaba los oídos y se quedaba sentado en el armario hasta que todos se rendían y lo dejaban solo. Era algo infantil, sí, pero tenía ataques de pánico que se sentían como si lo estuvieran azotando con unas varas de mimbre en la espalda desnuda. Todos sabían eso. Sabían que no podía sobrellevarlo. Solo podía enfrentarse a la vida si la miraba con cuidado de reojo. Era más fácil de ese modo. Thomas se puso de pie. Vamos al bosque, a ver a Salva, ahí puedes hablar. No estamos demasiado grandes para andar trepando árboles, protestó ella. Jamás, respondió levantando su cuaderno de dibujos. Está fuera de los límites. Pero luego suspiró y arrojó las manos en el aire como si no tuviera tiempo para discutir con Thomas sobre las reglas. Está bien, supongo que podemos escabullirnos por la cancha de fútbol mientras todos están distraídos con la práctica. Pero tenemos que hacerlo rápido, ¿ok? Tengo que estudiar con Lana. Andrew no se había movido y no lo había notado. Pasaba todo el tiempo cuando Thomas y Dove estaban juntos. Tenían conversaciones privadas con los ojos. Sus cuerpos se atraían como imanes y también se repelían. Sus palabras eran punzantes y dulces mientras sus peleas se transformaban en bromas con una velocidad que él siempre sentía que lo dejaba atrás. Podía notar lo cerca que estaban parados, cómo los dedos de su hermana rozaban el dorso de la mano del chico mientras él discutía sobre la posibilidad de que alguien dejara de amar a un árbol. No quiero, dijo Andrew, levantando su tarea mientras se ponía de pie. Sentía picazón en toda la piel por el césped y tenía el pecho cerrado. Por favor, pidió Dove con una voz suave y persuasiva. Tenemos que hablar, los tres, sobre nosotros. Estoy muy cansado. No era mentira. Su agotamiento de más temprano se había vuelto una especie de dolor fangoso sobre sus huesos. Había pasado muchas noches despierto estudiando, muchas veces aguantando la respiración durante los exámenes. La molestia amenazó con asentarse en el rostro de la chica. Literalmente te estoy rogando. Pero la mandíbula de Andrew se puso tensa y volteó. Vayan ustedes dos. Necesito que estemos los tres, empezó a decir Dove. Y yo no quiero ir con ustedes. Espetó con tanta brusquedad que su hermana se desanimó. Le gustaba acorralarlos a ellos, sus chicos, sus dos mejores amigos, y por lo general él aceptaba acompañarla diligentemente para sentirse a salvo sabiendo que ella tomaba todas las decisiones y él no tendría que hacerlo. Pero ahora estaba demasiado asustado de qué era lo que les fuera a pedir. Quizás le pediría salir a Thomas, y quizás Thomas diría que sí. Él era un huracán y ella el cielo entero,
e incluso ahora estaban manteniendo una conversación impetuosa con sus miradas mientras Andrew se marchaba. Ninguno de los dos fue a buscarlo. Cuando estaba cruzando los setos, escuchó a Thomas decir: «Tienes que darle una advertencia. Sabes que odia la confrontación». «Podría hacer algo por mí una vez», dijo Dove, cansada. «Bueno, está bien, vamos». Se empezó a sentir mareado camino al dormitorio, como si su estómago estuviera lleno de rocas. Dos chicos chocaron los hombros con él a propósito para estrellarlo contra la pared. Así había sido todo el año, desde gente que hacía comentarios malvados o lo empujaban hasta quienes le rompían los libros y sacudía su cubículo cuando se estaba bañando, temblando y aterrado. Siempre era Bryce Kane quien estaba detrás de todo eso. Quería contárselo a alguien, pero su hermana lo reportaría y el acoso empeoraría, porque en Wickwood los niños ricos no recibían más que una palmadita en la mano. Y Thomas, bueno, él iniciaría una guerra y golpearía a alguien en honor a Andrew, y luego lo expulsarían. Por eso es que Andrew mantenía la boca cerrada. Al menos su cuarto seguía siendo un santuario lujoso y tranquilo. Al ver cómo los rayos dorados del sol de la tarde cubrían la cama de Thomas, no pudo resistirse. Podía descansar una hora. Thomas y Dove tardarían eso, y podía estudiar con las fichas después de la cena para ganarse el respeto de su melliza. Nadie lo atraparía cediendo a este lujo. Arrojó los libros sobre su escritorio desordenado, se quitó los zapatos y se desabrochó la camisa para que su piel sintiera los lugares en donde Thomas había estado acostado cuando se metiera en su cama. Era una manera fácil de saciar el deseo de algo que nunca podría pedir. Había ropa y sábanas limpias sobre la cama del chico, y la calidez algodonosa hizo que él se durmiera enseguida. Sus músculos se relajaron, su estómago se alivió. Apoyó varias almohadas sobre su cabeza para que su mundo se apagara y lo único que quedara fuera el olor de la ropa suave, los restos de pintura y el sabor cálido y terroso de Thomas. En algún lugar, entre la neblina de la inconsciencia, oyó la puerta del cuarto abrirse y cerrarse. No estaba demasiado despierto como para preocuparse por ello. Una mano fría le tocó la mejilla. Abrió los ojos desesperado, tomando una bocanada de aire como si hubiera estado bajo el agua. Se sentía como si su corazón se hubiera detenido, como si se hubiera perdido, como si estuviera aferrado a una rama y de repente... ¡crack! Pero todavía estaba enterrado entre las sábanas desordenadas de Thomas, sudado y confundido por despertarse de forma tan abrupta. Alguien había encendido la luz y el resplandor le quemaba los ojos. Se sentó parpadeando con fuerza. La señorita Poppy estaba parada delante de él con sus brazaletes tintineando ligeramente mientras apoyaba una mano fría sobre su frente. Lo, lo siento, dijo arrastrando las palabras. Se sentía como un muerto vivo, no despierto, como si hubiera dormido 1000 años por un encantamiento en lugar de solo una tarde. El reloj en el escritorio de Thomas marcaba las 8:39 de la noche. Maldición, se había saltado la cena y las sesiones de tutoría. Que una profesora lo fuera a buscar significaba que pasaría tiempo en detención. Querido, tienes un poco de fiebre, señaló la señorita Poppy con un sonido suave de aflicción. Mandamos a alguien a buscarte, pero no debió haberte visto debajo de todas esas mantas. Necesito que vengas conmigo. El sueño lo había dejado tan aturdido que no podía encontrar las palabras. Tomó una camiseta, una de Thomas, quizás. Tenía pintura en el dobladillo. Lo siento, farfulló otra vez. No estás en problemas. Pero la manera en que lo miraba era de infinita tristeza. La siguió por las escaleras sintiéndose demasiado destrozado como para mantenerse en pie. Algo se sentía mal. El dormitorio parecía apagado, los juegos ruidosos habían cesado y todos los miraban mientras pasaban a toda prisa. Afuera la noche del verano se sentía pegajosa y ruidosa, ya que las cigarras cantaban desde el bosque y los neumáticos de los coches hacían crujir la grava del aparcamiento. ¿No era tarde para tener visitas? Los setos se acabaron y entonces lo vio. Varias patrullas de policía y una ambulancia con sus luces azules todavía encendidas. El pánico inundó sus pulmones, vicioso y salvaje. La señorita Poppy lo llevó rápido a la escuela, murmurando algo que se suponía que debía ser tranquilizador, pero no podía escucharla por el rugido en su cabeza. Se estaba perdiendo de algo.
En la escalera que llevaba al primer piso tuvieron que hacerse a un lado, ya que una de las consejeras de primer año estaba bajando con las manos sobre los hombros de Lana Lang. Tenía unas servilletas apretadas contra sus ojos hinchados, y su respiración parecía fuera de control. Cuando lo vio, giró y empezó a llorar con más fuerza. No hablaba con ella muy a menudo, seguía siendo un poco aterradora, pero sabía que Dove la adoraba. Su presencia siempre hacía que Thomas se pusiera irritable y celoso, una reacción juvenil a la que su hermana hacía oídos sordos porque no tenía paciencia para su inestabilidad. Pero Andrew lo entendía. Thomas estaba tan acostumbrado a que nadie lo quisiera, a que nadie le importara, que cuando alguien lo hacía estaba aterrado del día en que dejara de hacerlo. La señorita Poppy tomó la mano de Andrew con fuerza y la apretó. En la oficina de la directora lo hicieron sentarse. Había 2 policías hablando con la directora y varios profesores entraban y salían del lugar. La habitación se sentía demasiado pequeña y sofocante para tanta gente. Empezó a sentir náuseas. No tenía idea de qué había hecho. No podía dejar de pensar en la ambulancia que había visto afuera, y el hecho de no haber visto a Thomas. Los nervios cerraron sus dedos alrededor de su garganta y presionaron con suficiente fuerza como para romperle el cartílago. La directora se sentó en el sillón de cuero que estaba a su lado en lugar de ubicarse detrás del escritorio, lo que suponía una intimidad que hacía que la situación fuera incluso más desconcertante. Andrew, tengo noticias difíciles para ti, pero primero quiero asegurarte que tu padre está en camino. Lo hubiéramos tenido al teléfono para que hablara contigo, pero decidió activar el modo avión de inmediato. Empezó a toquetear la mancha de pintura en el dobladillo de su camiseta, la camiseta de Thomas. Ocurrió un accidente. Se preguntaba qué había estado pintando Thomas, ya que por lo general usaba tinta o carbonilla para sus monstruos. Tu hermana entró al bosque. Por lo que pudimos determinar, estaba trepando un viejo roble y una rama se rompió. Ella, bueno, se golpeó la cabeza contra una roca cuando cayó. No dijo nada. Creía que si estuviera en uno de los dibujos de Thomas, podrían taparle sus ojos llenos de preocupación y su boca triste con carbonilla y borrarlo del mundo. Ella falleció. Lo siento mucho, Andrew. Él se quedó mirando fijo sus dedos mientras retorcía su camiseta. No, Thomas no dejaría que... Thomas la habría salvado. La voz de la mujer sonó más fuerte que de costumbre y tuvo que detenerse y aclararse la garganta. Lana Lang confirmó que los vio a los 2 en la entrada del bosque. Al parecer tuvieron una especie de discusión y luego Dove se marchó hacia el bosque sola. La directora siguió hablando. Andrew deseaba que dejara de hacerlo. Tenía que haber una cantidad limitada de palabras en el mundo, y ella las desperdició todas hablando y hablando sobre que los estudiantes tenían prohibido entrar al bosque sin supervisión de un docente, que la lealtad inapropiada hizo que Lana no reportara la ausencia de Dove hasta después de la cena. Entonces llamaron a la policía y enviaron un equipo de rescate al bosque. Encontraron a Thomas en el salón de arte, pero él no sabía nada sobre esto. También lo habían estado buscando a él, pero no lo habían visto la primera vez que entraron al cuarto, ya que estaba debajo de todas esas sábanas y mantas. Pero luego la señorita Poppy quiso revisar otra vez y lo encontró durmiendo. Le habían quitado a su melliza y él ni siquiera había estado despierto para sentirlo. Le preguntaron si tenía alguna pregunta. No tenía ninguna. La gente seguía dándole sus condolencias. Arrancó la pintura de su camiseta y dijo una vez más, despacio: no. Pero nadie lo escuchó. Ya habían aceptado la verdad de esta historia que habían inventado, este cuento oscuro y traicionero peor que cualquier cosa que jamás hubiera escrito. Está en shock, comentó alguien en algún momento. Todos debatieron qué hacer con él antes de decidir llevarlo de regreso al dormitorio. El doctor Raúl lo acompañó haciendo comentarios de consuelo sobre lo brillante y encantadora que era Dove y diciéndole que entendía si no quería hablar, pero que cuando estuviera listo habría gente dispuesta a escucharlo. Lo único que notó, mientras pasaban por el aparcamiento vacío, era que la ambulancia ya se había ido. Se la llevaron y ni siquiera le preguntaron si podían hacerlo. Solo las luces de la pequeña cocina habían quedado encendidas.
Todos los estudiantes ya estaban durmiendo y la consejera esperaba con un té verde y una expresión de lástima. Thomas estaba sentado en la mesa mirando cómo se enfriaba la taza delante de él. Cuando levantó la vista, su expresión era tan desgarradora y terrible que Andrew tuvo que mirar hacia otro lado. Era como si lo hubieran despellejado vivo. Si se quitaba su camiseta ahora, tendría piel o solo músculos y tendones palpitando furiosos, rojos y sangrientos mientras se esforzaba por respirar. No sintió nada al mirar a ese chico con la devastación que brotaba con sangre de sus ojos. Subieron la escalera hacia su habitación en silencio y se prepararon para dormir a la luz de un único velador. Se quitó la camiseta que le había robado a Thomas y abrió la puerta del armario para buscar su pijama. Verse en el espejo atornillado dentro de la puerta del armario lo hizo sentir un vértigo estremecedor. Un chico anguloso y pálido, con clavículas hechas de ramas y unas caderas que se marcaban debajo de sus pantalones. Se sentía como otra persona. Thomas se paró detrás de él como un fantasma. Dio un paso hacia adelante con la boca temblando. Andrew, lo siento. Debería haber estado con ella, nunca debería haber dejado que se fuera sola. Sí. La voz de Andrew apenas sonaba más fuerte que un susurro. Deberías haber estado con ella. El chico se encogió. ¿Qué esperaba? ¿Perdón? ¿Absolución? Todo esto es tu culpa, agregó de un modo que fue como si le hubiera clavado un cuchillo en el estómago a su amigo y lo hubiera girado. Se quedó mirando el espejo, al chico que tenía delante de él y se parecía tanto a Dove. Su cabello como la miel, sus ojos castaños cálidos, esa expresión de terquedad en su boca cuando estaba triste. Thomas se secó los ojos y pasó las manos por su cabello, intentando estabilizar su respiración temblorosa. Lo siento. Haría cualquier cosa por volver el tiempo atrás y no hables. No reconoció su voz fría y dura como rocas en un río. Quedarme con ella. No debería haber muerto sola. Mierda, no tendría que haber muerto. La habría atrapado, habría buscado ayuda enseguida y te dije que no hables. El chico se ahogó con un sollozo. Lo siento. Andrew golpeó el espejo. Lo golpeó una y otra vez, hasta que estalló y su reflejo quedó cubierto de sangre. Ya no se veía como Dove. Ahora era una cosa fragmentada y manchada de rojo. Lo golpeó otra vez. Thomas estaba pidiéndole a gritos que se detuviera, rogándole con una voz aguda, agrietada y aterrada. Se detendría una vez que hubiera convertido en polvo hasta el último pedazo del espejo para poder cubrirse la lengua con este y pedirle un deseo mágico al bosque. Devuélvemela. Unos brazos envolvieron su cintura intentando alejarlo. Se soltó y estrelló la mano contra el espejo otra vez. No sintió nada. Sus dedos parecían ramas rotas teñidas de carmesí y cubiertas por los restos plateados del espejo mientras seguía golpeándolo una y otra vez. La puerta del cuarto se abrió de golpe. Había mucha gente gritando. Las luces inundaron la habitación y quemaron sus ojos con tanta brutalidad que gritó. Unas manos más fuertes lo sujetaron de los hombros y se lo llevaron. Varias voces se apilaron una encima de la otra discutiendo, haciendo preguntas. Varias puertas crujieron al abrirse por el corredor. Y un sinfín de rostros adormecidos se asomaron para ver qué estaba pasando. Se sacudió para librarse de esas manos, una violencia extraña y descontrolada que brotaba de él mientras gruñía entre dientes. Ese no era él. Nunca era así. No sabía cómo terminó en el suelo en los brazos de Thomas, meciéndose lentamente. Estaban sentados en un mar de espejos rotos mientras Andrew mecía su mano destrozada contra su pecho. La mejilla de su amigo estaba presionada contra la espalda de él y sus lágrimas se derramaban sobre su piel desnuda. Lo siento, susurró Thomas. Dije, comenzó agregándole el filo de una espada oxidada contra la garganta trémula del chico. No, hables. Thomas no volvió a hacerlo. Lo sostuvo y lloró para compensar el hecho de que Andrew no había llorado en absoluto. Sentía que lo habían vaciado por completo y ahora era una cosa vacía, imposible de llenar. Dove se volvería loca cuando viera lo que se había hecho en la mano.
Se lo explicaría en el desayuno. Había sido un año duro y estresante y había perdido la conciencia por un minuto. Le había parecido ver un monstruo en el espejo, y él solo quiso matarlo.